buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Buenos días. Cuando deseo la bendición para sus vidas, ¿sí? Lo que anhelo es que Jesucristo crezca en sus corazones. Eso es lo que yo anhelo en sus vidas, que Él crezca. Y eso implica que ustedes mueran, eso implica que ustedes dejen de ser, que ustedes mengüen. Eso duele, ¿verdad? Es una bendición muy buena, pero hay un proceso. Si pensamos que las bendiciones que estamos deseando es mejor casa, mejor carro, ¿verdad? Mejor ropa, estamos equiparando, estamos queriendo igualar la bendición de Jesucristo a las bendiciones terrenales. Y entonces cometemos un error, porque comparamos igual a lo finito con lo eterno. Y es un grave error que podemos cometer. Yo lo he cometido y me recuerdo del caso en una graduación de maestría. Me impactó muchísimo porque estaba la ceremonia y entonces invitaron al mejor estudiante del grupo, de ese, ¿cómo se le llama? De ese grupo de graduación. Y como es de costumbre, pues él tiene el honor de dar las palabras de bienvenida o ciertas palabras. Y entonces pasó y comienza: muy buenos días a todos. Se dirigió al grupo: muy buenos días, decano, a todas las instituciones. Primero que nada, quiero agradecer por el regalo más hermoso, más grande que se me pudo haber dado: Jesucristo. Miren, yo lo estaba viendo por YouTube. Era una graduación de la universidad en CAE, donde el humanismo, donde el profesional se jacta de sus propios logros, y muchos profesores son ateos. No todos, pero muchos viven en ese humanismo. Y ese testimonio que ese joven dio diciendo: gracias por Jesucristo, el mejor regalo de todos. Eso me dijo, él lo tiene bien claro. Ese joven tiene muy claro lo que Dios dio en la cruz por nosotros. Y hace poco tuve la oportunidad de ir al cumpleaños de un hermano de la congregación, y me sorprendió porque muchos de sus amigos, colegas de trabajo de la universidad, eran ateos. Habían unos cristianos, pero lo que me impresionó es que habían también ateos. Él los tenía como muy cercanos, muy queridos. Y entonces cuando iban a servir la cena, él detuvo: miren, comúnmente la mamá o el papá oran por uno, pero hoy no van a orar ellos por mí. Yo me quedé sorprendido, ¿qué está pasando? Y entonces él comenzó a testificar: miren, yo nunca he querido que me celebren mi cumpleaños, porque todo el tiempo decía: yo no sirvo para nada, yo soy un accidente, yo soy basura. Y yo me quedé sorprendido de todo lo que estaba diciendo, y comenzó a decir todo lo que él se decía a sí mismo: yo era un torpe, yo era un bruto. Y comenzó, yo decía: ¿cómo se denigra? Y de repente paró y dijo: pero eso era antes. Cuando Jesús vino a mi vida, me cambió, me dio propósito, me dio sentido, tenía un fin. Y entonces yo no quiero que nadie ore, porque yo quiero de este cumpleaños darle gracias a Dios por la vida, por lo que Él hizo en la cruz. Él entendió. Dije: Señor, lo que tú hiciste en su vida, Él lo está abrazando con todo su ser y te está diciendo: gracias, gracias por ese hermoso regalo que es Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias. Y entonces comenzamos a ver que el entender lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros tiene un impacto tremendo en nuestras vidas. Y uno de esos temas que Jesús vino a hacer en nuestras vidas es el tema de la limpieza y la purificación. Pero ¿por qué necesitamos ser limpiados y purificados? Bueno, para comenzar, yo quería hacer la similitud de las palabras limpieza y purificación. Son palabras que a veces las damos por sentado, pero tenemos que tenerlo bien claro para
saber qué fue lo que Jesús vino a hacer. Cuando hablamos de limpieza, hablamos de limpiar superficies, de limpiar objetos, de quitar lo que está en lo externo. Por ejemplo, en un mueble se limpia la superficie, pero si es una ropa, no es superficial, hay que remojarla, hay que pasar por un proceso, hay camisas que están manchadas y hay que dejarlas en remojo y restregarlas durísimo. No salió, y otra vez hasta que sale. Bueno, eso es limpieza. Pero purificación, pongo el agua como ejemplo. Cuando hablamos de agua pura, es porque decimos es el elemento como tiene que ser. No hay alteraciones, no hay elementos ajenos. Por ejemplo, ustedes tomarían agua con petróleo o con vinagre. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Porque está diluida, porque está mezclada y entonces no es pura en su esencia. Por ejemplo, el alcohol etílico que se usa para los primeros auxilios, no sé si ustedes se han dado cuenta que hay varios grados. Hay uno que es de 70 grados y otro a 70 y 96 grados, creo que es. Y entonces lo que dice es que tiene una concentración de 96% y otro 4% de otro elemento. Cuando es de 70% de alcohol puro diluido con otro 30% de otro elemento. Puro implica que no hay alteración, que ese es el elemento genuino, que no ha sido cambiado. Y entonces, teniendo eso claro, Dios nos está diciendo que Él nos quiere limpiar, pero no solo es limpiar, quiere que seamos puros, que seamos completamente en la esencia como Él nos concibió. Y eso implica que si nosotros fuéramos agua y estamos contaminados, va a haber cierto nivel de granos, de grava, y entonces conforme va pasando las diferentes capas, vamos dejando todo en ese proceso hasta salir como Dios nos hizo en el inicio. ¿Lo tenemos claro? Si estamos ahí, entonces pasamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2 al 3, por favor. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Lo primero que vemos va a ser lo último que dice el versículo. Dice, como Él es puro. Él no tiene un ápice, no tiene una gota que lo altere, que lo diluya. Él se mantiene, Él es fiel a sí mismo, a su propia naturaleza. Él no cambia de eternidad a eternidad. Él sigue siendo el mismo. Por eso su nombre es, Él es, yo soy. Yo no cambio, yo permanezco. Él es el eterno. Y entonces, entendiendo que Él es puro, significa que siempre ha sido puro. Entender que Dios todo lo puede es un concepto, pero entender que Dios es puro, que Dios es santo y que por eso se aparta y que por eso Él es santo es un concepto bien difícil de entender. Por eso el leproso, cuando se acerca a Jesús, dice, Señor, si quieres, puedes sanarme. No dice, Señor, ¿puedes? No. Si quieres, ¿por qué? Porque él entendía que para Dios todo es posible, Él puede hacerlo todo. Pero Dios tiene una voluntad y le pregunta, si quieres. Entonces ese entendimiento de que Dios todo lo puede, ¿sí? Pero Dios decide cómo ser, es parte de su esencia, es parte del significado de su nombre. Yo soy santo. Yo soy puro, yo soy apartado, yo soy como soy porque así tomé, ni siquiera puedo decir tomé la decisión porque no es que antes fuera algo más, no, Él siempre ha sido. Es complicado de explicar, pero entendemos que Él se mantiene puro. Pero lo interesante es lo que dice en el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Qué esperanza? De volver a estar con Él, de volver a regresar con Él. ¿Cuál es
el punto? Que se purifica, se deja pasar por el proceso que Dios establece para nuestra vida. Entonces estamos en un proceso de purificación. Leamos Filipenses capítulo 3, versos 20 al 21, por favor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Miren qué interesante lo que dice el verso 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación. Pablo está diciendo, este cuerpo que tenemos es una vergüenza. Este cuerpo que tenemos es humillación. Si nos presentamos con este cuerpo delante de Dios, qué terrible, qué vergüenza. ¿Pero por qué lo dice? Porque él entendía que sus ojos tenían una mirada altiva, orgullosa. Su boca era blasfema, era una boca que insultaba, que decía cosas que no eran agradables delante de Dios. Sus oídos le encantaba el chisme. Sus pies corrían a hacer lo malo. Sus manos obraban al mal. Y entonces él decía, Dios, este cuerpo, si yo me presento delante de ti, qué vergüenza. ¿Quién se presentaría todo sucio, lleno de moquitos y todo así despeinado ante un dignatario? Una persona de dignidad, que ha sido revestida de dignidad. Nuestro Dios es digno, tiene vestiduras de dignatario, del mejor de todos. Y entonces presentarnos ante Él con este cuerpo de pecado es terrible. Cuando Adán pecó, fuimos atados con este cuerpo de pecado. Y entonces, cuando habla de esa esperanza que tenemos, un salmista, el que escribió el Salmo 17, dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Qué está diciendo, Señor? Ahorita, en este momento, qué terrible. Pero cuando despierte de este sueño, de este cuerpo, a la gloria a la que tú me has llamado, Señor, eso va a ser tremendo. Y otro salmista lo pone de esta manera. Cuando leemos el Salmo 126, versículo 1 al 5, dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión. Y hago una pausa. Este salmo fue escrito en Babilonia, cuando eran cautivos, eran presos. Ellos habían sido llevados contra su voluntad a Babilonia. Y entonces ellos allá estaban en la cuna de la idolatría. Babel, el lugar de confusión. Babel, el lugar de las religiones. Si había un lugar donde había idolatría, era en Babilonia. Y entonces ellos estaban ahí y decían, Señor, sabemos que tú nos vas a llevar de regreso a Jerusalén. Tú tienes una fecha programada. Es más, el profeta Jeremías dijo que iban a ser 70 años. Y aquí ellos hablan cuando tú nos hagas volver de esta cautividad. Ellos hablan de Babilonia, la cautividad. Pero esto tiene un significado también profético para nuestro cuerpo. Cuando el Señor nos haga volver de esta cautividad que tenemos en este cuerpo, dice, seremos como los que sueñan. ¿Quiénes han tenido un bonito sueño aquí? Qué rico, un bonito sueño, ¿verdad? Y entonces dice, nuestra boca se llenará de risa. Nuestra lengua se va a llenar de alabanza. Vamos a decir, santo, santo, gloria a tu nombre, pero con una libertad, con un regocijo. Vamos a tener una fuerza para brincar 3 metros, 5 metros, 10 metros. Miren, ese cuerpo va a ser glorioso, pero para darle la gloria y el honor al Señor. Aquí nos cuesta levantar las manos, aquí nos cuesta postrarnos, aquí nos cuesta, porque vivimos en un pensamiento de qué dirán los otros. La semana pasada mi hermano Mario se acercó conmigo y me dijo, Juan José, en la cena del pacto dijiste una palabra que no es adecuada.
y me corrigió. Y mientras me corregía, ¡ala, Señor, qué tremendo lo que pasó! Y en la noche, cuando le oraba al Señor y le pedía perdón por ese error, el Señor me hizo ver un error más grave. Y es que yo estaba preocupado por lo que la gente había pensado, por lo que Mario había pensado, y no por lo que Dios había pensado. Y a veces vivimos más en el pensamiento de lo que dirán las otras personas que lo que dice nuestro Dios. Señor, ¿qué piensas tú de esta mancha? Señor, ¿estoy bien? ¿Estoy mal? Y entonces cuando venimos y decimos, Señor, cuando yo sea liberado de este cuerpo, ahora Señor, eso va a ser un sueño, va a ser hermoso. Y entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Mis hermanos, ¿quién puede decir grandes cosas ha hecho el Señor en nuestras vidas? Yo puedo decirlo, yo puedo ver un antes y un después de Cristo, y yo sé que todavía hay mucho que hacer en este corazón. Cada uno tiene que revisar su corazón delante de Dios, y uno dirá, Señor, hace falta mucho. Y dice, haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Vemos que este salmo es hermoso porque realmente el que está en cautividad entiende lo que el Señor va a hacer en un futuro. Si les preocupa lo que viene para esta nación, ¿sí?, sepan que lo que viene más adelantito es glorioso, porque cuando Jesucristo venga nos va a liberar de toditos los malos, nos va a liberar de este cuerpo, y vamos a brincar, vamos a cantar con todo, con todo. Y entonces cuando estoy diciendo todavía tenemos un cuerpo de pecado, pero ustedes me dirán, pero Cristo ya nos hizo libres. Vamos a leer Romanos 7, 24 al 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gloria a Dios. Pablo, miserable de mí. Miren, ¿quién no ha cometido un error y de repente uno siente como que debería de agarrar un látigo y pegarse? ¿Cómo cometí ese error? Y entonces Pablo decía, miserable de mí, porque todavía queriendo hacer lo bueno, hago lo malo, meto la pata, todavía tengo ojos rayo láser, mirada con una violencia en mi corazón. Miren, yo no sé si ustedes, pero a mí me pasa en el carro, se me pone un carro enfrente, yo le quiero realmente tirar el carro encima. Es terrible. Eso no es violencia. Miren, en el condominio estoy metido en la junta directiva, y cuando alguien se opone a lo que yo digo, miren, en mi corazón, pero ¿cómo osa a levantarse contra mi divina voluntad? No, en serio. Entonces, ¿qué es lo que veo en mi corazón? Una naturaleza que se rebela contra Dios. Y entonces Pablo dice, gracias doy por Jesucristo, porque Él entiende que hay una esperanza. Y esa es la esperanza que espero que todos estemos abrazando, ¿verdad? Y entonces, en 1 Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. En este versículo nos presentan dos situaciones. Tenemos la confianza que al presentarnos delante de Jesucristo, su sangre, su misericordia, su bondad ha hecho su obra en nuestra vida. Y hemos venido delante de Él y nos hemos presentado una y otra vez para que su obra se haga en nosotros. Pero la segunda parte es que si Él viene y no hemos estado viviendo en santidad, en ese proceso de arrepentimiento, ¿qué va a pasar? Nos vamos a alejar de Él avergonzados, porque hemos conocido la verdad, la hemos oído,
¿Quién se quiere alejar cuando Él se venga? Dios mío, y alejarse ocultándose. Como dice en Apocalipsis, que la gente pedía que los montes cayeran sobre ellos, porque no querían de estar delante de la presencia de aquel que es santo. Eso es ocultarse, eso es retirarse, alejarse de Él, avergonzado. ¿Sí? Y entonces Dios nos manda a que caminemos conforme a su voluntad. Miren, yo no sé, cuando hablamos de santificación, de purificación, de repente hay algunos que dicen, ya me van a decir que deje de estar pecando, que deje de estar haciendo, y me van a poner un montón de reglas. Mis hijas me pasaron uno de esos videos simpáticos, porque están grabando a los niños, y de repente la maestra, ¿qué día es hoy? Viernes, gritaba el niño. ¿Y qué pasa los viernes? No me baño. Y entonces yo me reía, porque este niñito se nota que para él era una tortura el bañarse. Y pregunto para ustedes, ¿qué es la purificación? ¿Es una tortura? ¿O hay alegría y gozo presentarse delante del Señor y decir, Señor, límpiame, báñame? Miren, ¿cómo vemos el baño? El limpiarnos el cabello. Me toca limpiarme el cabello, dicen las chicas, ¿verdad? Ay, no, hoy no me lo voy a lavar. Y entonces tienen el pelo todo así parado. Y solo ellas saben, hoy no me lavé el pelo. Pero se te mira bien bonito, le dice la amiga. Ni se nota, ¿verdad? Y entonces el tema es la limpieza, la purificación. Asistimos a un seminario con unos hermanos, y el predicador comenzó a hablar miren, para ser un buen cristiano hay que tener disciplina. Hay que levantarse temprano y orar en la mañana, y en la tarde, cuando ya todos se fueron, hay que orar en la noche. Disciplina. Luego hay que tener disciplina para leer la palabra. Y lean, y lean, y lean. Estudien la palabra. Y entonces comenzó a hablar de disciplina, y hay que hacer, y hay que hacer, y hay que hacer. Y entonces de repente yo en mi corazón decía, Señor, si eso es así, entonces tú eres un comandante, pero no es la figura que yo tengo de ti. La mejor figura, o cómo lo puedo trasladar, es en el aspecto del noviazgo. Porque si yo voy a enamorar a una chica y llego a las 6 en punto, fui disciplinado en llegar todos los días a las 6 en punto a su casa. Todos los días fui disciplinado en darle un beso cuando llegaba. Todos los días era disciplinado en decirle, estás bonita. Y cuando me iba a las 7 de la noche, le decía, te quiero, y le daba otro besito y me iba. Después de 1 año y medio le decía, mira, he sido disciplinado contigo. ¿Te querés casar conmigo? Yo he cumplido dándote 2 besos, uno a la entrada y uno a la salida. ¿Qué me dicen las chicas si yo les dijera, Raiz, te propongo matrimonio así, y tú estás ahí, me dirías, porque soy disciplinado, ¿me aceptarías? ¿Quién de las chicas aquí diría que por disciplinado aceptaron al novio? ¿Verdad? ¿Verdad que no? Es una cuestión de relación. Yo cuando iba a ver a Marcela no esperaba a las 6, yo quería llegar a las 3 y no quería irme a las 7. No me quería ir de ahí. Me sacaban y no le daba un besito a la entrada y un besito a la salida. Cada vez que podía le daba un beso y le decía que la quería, que no quería vivir la vida sin ella. Miren, era un anhelo, un deseo de estar con ella. Y ella, miren, cada vez que yo llegaba me tenía preparada comidita, me atendía. Ella tampoco quería que yo me fuera de su casa. Entonces era una relación en la cual queríamos estar uno con el otro. Y saben, yo tenía amigotes. Y entonces estos amigotes, ¿qué creen que me decían? No vayas con la Marcela. Pero entonces llegó un momento en que dije, no, yo quiero estar con Marcela. Y entonces comencé a separarme de mis amigotes. Comencé a dejar de hacer cosas que a ella no le gustaban. ¿Por qué? Porque yo quería estar con ella. Yo quería estar con ella. Entonces, más que disciplina, es un anhelo, es un deseo. Entonces, tú debes de preguntarte, ¿por qué estoy haciendo esta purificación en mi ser? Pues yo la hago porque a mí me dijeron.
porque así lo hizo mi papá, así lo hizo mi abuelito, así lo hizo mis... Podemos irnos en generaciones, o decimos, porque yo lo he conocido. Porque así como les conté las dos historias al inicio, ellos estaban agradecidos con Dios. Ellos querían darle gracias. Ellos estaban en un proceso, porque Jesucristo no es un personaje histórico. Jesucristo es el amado de sus vidas. Y entonces, cuando eso es una realidad en nuestro corazón, en nuestra vida, entonces hacemos las cosas con un entendimiento claro. Y entonces, miren, esto es impresionante. La purificación no es más que uno queriendo agradar a esa persona que uno tanto ama. Pablo lo dice en Romanos 13:14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Versículo 13 nos habla de todas las cosas que no son gratas delante de Dios. Glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidia, y pongan el listado que ustedes logran discernir en sus propios corazones por medio de la luz del Espíritu Santo. Esas cosas nos separan del Señor. Pero el versículo 14, miren, esto es tremendo, dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Tenemos una naturaleza contraria a Dios, y el Señor nos está diciendo, desvístanse de esa naturaleza, de ese cuerpo de humillación, de ese cuerpo de maldición, y vístanse de Jesucristo. Vístanse de Jesucristo. ¿Y por qué nos dice que nos vistamos de Jesucristo? Porque Jesucristo es quien nos hace ver hermosos a nosotros. Jesucristo es el único que trae gozo, alegría, complacencia al Padre. Nadie más. Si alguno de ustedes cree que puede presentarse delante de Dios por sus propias fuerzas y decir, Señor, ¿te sentís orgulloso de mí? Va a sonar ese botón de ¡tá! Y se van a abrir unas puertitas hacia abajo y ¡bum! Se los van a llevar hasta el infierno. Porque ustedes no son gratos delante del Señor por ustedes mismos. Proverbios 18, que habla de la sabiduría, dice que Dios tiene su regocijo en la sabiduría, se goza en la sabiduría. Pero luego dice que la sabiduría tiene su regocijo, su complacencia con los hijos de los hombres. Cuando leemos, cuando fue el bautismo de Jesús y cuando fue la transfiguración de Jesús en el monte Hermón, el Padre habló y dijo, en ti tengo mi complacencia, no hay nadie más. En Jesucristo tengo mi complacencia, está mi alegría, mi felicidad. No lo ha dicho por nadie más. Y entonces cuando nos presentamos delante del Padre, nos presentamos delante del Padre, miren, y está la sangre de Cristo en nuestro corazón, ¿a quién ve? A Jesús. Y Él se siente orgulloso por lo que Jesucristo hizo en nuestra vida. Es la obra de Jesucristo, no son nuestras obras. Es la obra de Cristo. En el tabernáculo sucede algo precioso. En el lugar santísimo, en el lugar más profundo del tabernáculo, está el arca del pacto. Y ahí solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y esa arca era construida a base de madera de acacia y estaba forrada de oro, y arriba estaba el propiciatorio, que era solamente de oro, completamente hecho de oro, con 2 querubines hechos a puro martillo por la mano de Bezaleel. Y se me fue el nombre del Ahioab. Ahí lo revisan en la Biblia porque Bezaleel sí me sale bien. Y miren, era una obra preciosa, pero adentro del arca
habían 3 elementos. A ver si me los logran decir en el orden en el que fueron guardados. Las tablas de la ley. Pero no fue, primero las tablas no fueron las tablas. Primero fue el maná. Segundo, las tablas rotas. Y tercero, la vara de Aarón. Ok. Esos 3 elementos están hablando delante de Dios todo el tiempo. Y entonces, ¿qué representa el maná? Bueno, para nosotros el maná representa la provisión de Dios, de su pan, de su alimento. Pero delante de Dios el maná habla de murmuración, de queja. ¿Cómo así? Pues muy sencillo. ¿Por qué Dios dio el maná? Porque el pueblo comenzó a decir: ¿para qué nos sacó de Egipto a morir de hambre? Si allá comíamos melones, teníamos pescado, teníamos cebollas, allá comíamos delicioso. Y entonces el Señor dio el maná. Pero ¿qué era lo que brotaba del corazón del hombre? Queja, murmuración. No me gusta el trabajo donde estoy, no me gusta lo que estoy haciendo, no me gusta el tránsito, no me gusta el presidente, no me gusta aquí, no me gusta el gobierno, no me gustan los jueces. Miren, ¿qué es lo que brota en nuestro corazón? Murmuración. No me gustan que me paguen tarde, no me gusta lo que me pagan, deberían pagarme más. ¿Quién no ha tenido murmuración en su corazón? ¿Quién no? O sea, todos hemos tenido murmuración, ¿verdad? Todos nos hemos quejado. Yo me he quejado un montón de veces. Entonces, ese maná le está diciendo a Dios: son quejones, murmuradores. Se quejan de ti, se quejan de la autoridad de Moisés. Ese es número 1. Número 2, las tablas de la ley. En este esquema se ven solo las 2 tablas y se miran enteritas. Pero realmente son las tablas rotas las que están guardadas en esta arca. Muchos, no sé si todos, pero hay personas que creen que son las tablas no rotas. Pero las tablas no rotas están en otra arca. Están en otra arca. ¿Por qué les digo esto? Porque está escrito en la palabra y ahorita lo vamos a ver. Las tablas rotas fueron puestas aquí como testimonio de la naturaleza del ser humano, que no puede cumplir la ley de Dios. Esta arca fue construida por Bezaleel y estaba forrada de oro. Vamos a leer Deuteronomio 10 del versículo 1 al 5 y dice: en aquel tiempo el Señor me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién? A Moisés. Entonces Dios le dijo a Moisés que se hiciera un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Una pausa. ¿Qué tablas tiene que poner en esta arca que tiene que construir Moisés? Las segundas, así es. Versículo 3. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que el Señor os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio el Señor. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están como el Señor me mandó. Miren, esta arca es preciosa. Muchos pasan desapercibidos de esta arca, porque esa arca solo es de madera, no está forrada con oro. Pero en esa arca están las leyes, están las tablas de la ley sin quebrar, no están rotas. La madera de acacia representa la humanidad del hombre. Díganme, ¿qué hombre tiene las leyes de Dios y no están rotas en su corazón? Jesucristo, el único hombre que vino a este mundo y cumplió la ley, no rompió las tablas. Esa arca es preciosa. Isaías 53 dice: menospreciada, considerada como no hermosa, como no bella. Pero saben,
ahí está la ley de Dios inquebrantada. Jesucristo es esa arca que se despojó. Miren, Filipenses 2 nos habla de que Jesús se desvistió de toda su gloria. Bueno, y vino solo como Dios, vino solo como hombre y vino a cumplir la ley de Dios. Esa arca es la que está con nosotros hoy en día. Jesucristo, Él cumplió la ley y es grato delante de Dios. Él sí es grato delante de Dios. Y entonces llevamos dos elementos: el maná, que habla de nuestra murmuración y nuestra queja; las tablas de la ley, que hablan de que no podemos cumplir la ley, de que somos pecadores, que somos blasfemos, mentirosos, y vayan a leer los 10 mandamientos, Éxodo 20. Y hay un tercer elemento. ¿Cuál es ese tercer elemento? Muy bien, la vara de Aarón. Y entonces vemos, la vara de Aarón era del sumo sacerdote, pero esa vara fue puesta por testimonio, porque Dios dijo: la autoridad que yo he puesto hay que respetarla. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues uno de la congregación, que se llamaba Core: yo soy levita, yo también puedo fungir ese puesto de sumo sacerdote, yo también puedo hacer. Miren qué peligroso ese yo también puedo hacer, porque están diciendo y se están comparando a nivel humano. Y no se trata de nivel humano, se trata de respetar lo que Dios ha dicho. Y en ese momento Coré tenía una rebelión diciendo: yo puedo hacer mejor el trabajo que Moisés. Y entonces ahí estaba dos jóvenes, Abidaram y Datán, y estos con 250 personas más. Esa rebelión no es solo de las personas que están afuera, está en nuestro corazón. Y están testificando delante de Dios que somos rebeldes, que no sabemos aceptar la autoridad de Dios. No solo es Coré, son todos ustedes, soy yo los que tenemos esa enfermedad. Somos murmuradores, somos quejones, somos infractores de la ley y somos rebeldes. Y delante de Dios ese testimonio dice culpables. ¿Qué es lo que Dios recibe de testimonio? Que somos culpables, dignos de muerte, reos de condenación a muerte. Ese sobre que dice condenados a muerte, terribles. Ese testimonio delante de Dios nos pone en una situación complicada. Pero resulta que una vez al año el sumo sacerdote se quitaba sus vestiduras hermosas y entraba hasta el lugar santísimo, llevando la sangre de un cordero para rociarla y ponerla sobre el propiciatorio. Y entonces entraba y rociaba la sangre, y la sangre quedaba sobre el propiciatorio. Y entonces el Padre, Dios, mirando hacia abajo, ya no podía ver el testimonio de nuestra culpabilidad. Y decía: ahí está la sangre de un inocente. Pero ¿saben? Ese es en el tabernáculo terrenal. En el tabernáculo celestial está la sangre del Cordero de Dios, donde el Padre dice: qué hermosa esa sangre. No puede ver nada más que la sangre hermosa de su amado. Ya no ve nuestro testimonio, que es contrario a nosotros. Esa acta, como dice Colosenses, fue tomada. Miren, esa acta era utilizada por el enemigo para acusarnos, para decir: no, eres cochino, eres sucio, no vales nada. Jesucristo la tomó y la clavó en la cruz y los exhibió públicamente, y nos ha hecho libres a nosotros. Nos ha hecho libres. Miren, es hermoso lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es increíble cuando hablamos del Cordero, cuando Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita. Miren qué precioso. La sangre que llevaba quedaba sobre el propiciatorio, pero abajo seguía estando el testimonio contrario a nosotros. Todavía seguía el maná,
No desapareció el maná. Ahí seguía el maná como testimonio de nuestra murmuración. Ahí estaba todavía, ¿qué? La ley quebrantada. Estaba la vara de Aarón. O sea, rociaban la sangre, pero el testimonio abajo continuaba. O sea, esa sangre solo venía a cubrir. Pero aquí, cuando Juan dice, hay ahí el Cordero de Dios que quita, esa es otra situación. Jesús vino a quitar esa naturaleza. Y por eso es que estamos en esa purificación, porque queremos ser purificados. ¿Qué quiere decir? Que se quite esa naturaleza de pecado que nos separa de Dios. Él vino a hacer esa obra. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Su sangre viene a limpiarnos, viene a quitar toda mancha. Miren, yo me recuerdo, tendría unos 17, 18 años, y yo tenía un pantalón blanco, me gustaba ese pantalón blanco, y hacía combinaciones con todo lo que podía. Ese pantalón era mi fascinación. Y entonces fui a ver a una joven de la universidad que me gustaba, y entonces llegué a su casa, pero miren, eso fue de película. Yo que me bajo y volteo a ver, y una bolsita de ketchup a media calle, y la veo, y veo que viene el carro, y que le pasa, no le pasó aplastándolo 100%, sino que miren, lo pasó y dejó solo una puntita afuera. Y yo no estaba alineado así, estaba como a un lado, y me pega a mí toda la ketchup. Ni porque hubiera sido tan ágil como estos actores, Jackie Chan, no me lo quito. Ya había tocado el timbre, y yo manchado de ketchup por todos lados, y abre la puerta, y yo, ¿qué le pasó?, me dice. Y entonces le conté la historia y se reía, pero mira qué suerte, y se reía. Ella se estaba riendo, pero yo me sentía avergonzado de mi pantalón todo sucio. Y por más que lo quise limpiar, miren, perdí mi pantalón. La sangre de Cristo viene a limpiarnos. Viene a limpiarnos. Miren, es tremendo. A veces, sin el a veces, la palabra de Dios nos dice que solo con venir y tocar algo impuro, resulta que yo me quedo impuro. Y tengo que pasar por un proceso de purificación. Y habían situaciones que 7 días, habían otras situaciones en las que un día, habían situaciones de hasta 40 días y otras de 80. Era cuando nacía un varón, 40 días para la mujer para quedar completamente pura. Cuando era niña, 80 días. Y entonces había un proceso de purificación. Entonces, si uno hacía una cosa, ya quedé impuro, no puedo entrar al campamento, tenía que quedar apartado. Era tremendo el tema de la purificación. Y entonces la sangre de Cristo viene a quitarnos eso que nos mancha. Pero la sangre de Cristo es hermosa y no solo nos limpia, dice que nos ayuda a vencer. En Apocalipsis 12, 10 al 11 dice: entonces oí una gran voz en el cielo. Este es Juan, el discípulo amado. Entonces esa voz decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. O sea que la sangre es poderosa, porque no solo me limpia, sino me ayuda a vencer. Su sangre, la sangre preciosa de Jesús, es un arma poderosa. Me recuerdo el testimonio de un hermano en Cristo, ya no está vivo, él era de una congregación americana, y dice que su esposa era la que era conversa y él era un tremendo borracho, y entonces ella oraba por él todos los días. Y un día, saliendo de la cantina, creo que ya se los conté alguna vez, de repente él iba así, cuando volteó a ver, dice que vio 2 demonios que venían caminando atrás de él, y él todo asustado. Y los demonios se reían y le dicen: hoy nos dieron permiso de agarrar tu alma, solo te alcanzamos
y eres nuestro. Y se burlaban y se venían riendo y lo venían atormentando. Y él venía corriendo, se caía, y hasta que llegó a su casa y trataba de abrir la puerta y no podía. Y los demonios estaban al límite del terreno y estaban furiosos. Y él no podía entrar. Y entonces después de un ratito que no podía y que ellos no se acercaban, y no que me iban a agarrar, es que no podemos. Aquí hay mucha sangre de Cristo, no podemos pasar. Entró corriendo, le contó a su esposa y su esposa le contó el evangelio de Cristo y ahí creyó. O sea, la sangre de Cristo tiene poder. Esto no es una fábula. O sea, para muchos dirán, es una leyenda urbana. Para mí no es una leyenda urbana. Es una verdad. La sangre de Cristo tiene poder y nos guarda, nos protege. Es un vallado sobre nuestras vidas. Es la sangre que nos ayuda a vencer. Miren, esto es precioso. Mateo 26, del 26 al 28, Jesús instituyendo la cena del nuevo pacto. Y dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y luego, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús está instituyendo un nuevo pacto con su sangre. ¿Se recuerdan que en el Antiguo Testamento decía, miren, no tomen la sangre porque en la sangre está la vida? Dios estaba dando un principio eterno, pero no es cualquier sangre, es la sangre de Jesucristo. Y no es que tengamos que buscar la sangre física de Jesucristo no, es la conmemoración, el entendimiento de lo que la sangre vino a hacer por nosotros. Fue rociada en el tabernáculo celestial para que fuera quitado todo testimonio en contra nuestro y que sea quitado de nosotros esa naturaleza de pecado. La sangre de Cristo. Cuando venimos y tenemos la cena del pacto y compartimos esa cena, estamos recordando lo que Jesús vino a hacer. Comemos su palabra, tomamos ese vino y dice, Señor, esta es tu sangre, la que fue derramada para el perdón de mis pecados, mis transgresiones, mi culpa, mi iniquidad. Este es el nuevo pacto, la sangre de nuestro amado Jesucristo. Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Miren, a mí me impresiona esta cita porque dice que no hay pecado en Él. Él nunca pecó, pero llevó todo nuestro pecado. Todo nuestro pecado, no solo el mío, el tuyo, el de todo el mundo, de todos los tiempos. Miren, yo no aguanto con mis pecados. Yo no sé qué es aguantar con los suyos. Yo no sé qué es aguantar con los pecados de toda la humanidad, con todas sus depravaciones, con toda su degeneración. Yo no sé, pero Jesús, el santo, miren la canción de hoy, Dios es santo arriba, en el pesebre, en la cruz, en la tumba. Él siempre fue santo, pero tomó el pecado sobre sí, ¿sí? Lo tomó para que tú y yo fuéramos limpios. Pero esto es lo hermoso. Esto es lo hermoso. Jesús tomó el pecado, se hizo maldito a sí mismo tomando la maldición. Él tomó sobre sí la maldición como hombre. Pero veámoslo desde ahora, desde el lado de su naturaleza divina. Recuerden que Él fue 100% hombre y al mismo tiempo fue 100% Dios. Yo no lo puedo explicar cómo funciona, pero en esta parte divina, ¿sí?
el pecado no tiene un poder sobre él, porque la naturaleza de Dios es fuego consumidor. ¿Sí? Él consume, pero en su naturaleza humana Él llevó sobre sí el pecado. Se hizo aborrecible delante de Dios por el pecado. Y en el momento de esta parte divina, el fuego consume todo eso. ¿Cómo lo puedo explicar? Lo voy a poner de esta manera. Si yo tengo una gotita de tinta negra, ¿sí?, y la pongo en el sol, eso va a alterar la naturaleza del sol, ¿verdad? No, eso es lo que trato de explicar. El pecado, por muy aborrecible de toda la humanidad, de todos los tiempos, no llega a tener la dimensión de ni siquiera una gotita para lo eterno que es Dios, lo grande, lo sublime, lo santo, lo perfecto. ¿Qué llega a ser esa gotita? Es consumida, porque Él es santo, Él es fuego consumidor. Él no fue alterado por la naturaleza de pecado. Nosotros sí. Nosotros sí. Y esto es lo hermoso. Cuando leemos Éxodo 29, 37 dice, cuando estaba Moisés en el proceso de la consagración de todos los muebles del tabernáculo, hay ciertas indicaciones y esta es una de ellas. Dice, por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo, y cualquier cosa que tocar el altar será santificada. ¿Por qué? Porque ese altar era poderoso delante de Dios. Ese altar representa a Jesucristo, es una figura de Jesucristo. Vean Éxodo 30, 26 al 29, dice, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Todos los muebles, todo el tabernáculo es una representación, es una sombra de Jesucristo. El tabernáculo en sí habla de Jesucristo. Cada mueble habla de Jesucristo. Cada ofrenda habla de Jesucristo. De cada fiesta habla de Jesucristo. Cada de los sacerdotes hablan de Jesucristo. El sumo sacerdote habla de Jesucristo. ¿Y qué nos está hablando aquí? Que el tabernáculo, sus muebles, santificaban lo que llegaba, que era impuro y tocaba, no contaminaba el altar, sino que el altar era el que santificaba el objeto, la persona. Pero en nuestro caso, si tocamos algo impuro, eso sí nos hace impuros a nosotros. Qué curioso, ¿verdad? Pero Él es santo. Él es la fuente de vida. Por eso Él decía, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Yo pongo mi vida por cada uno de ustedes. Pero cometemos el error. Pobres fariseos, pobres escribas, pobre hombre religioso que cree que las ofrendas son más santas que el altar. Mateo 23, 16, 17, Jesús dice, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Por qué dicen eso? Porque no están poniendo sus ojos en las cosas eternas, están poniendo sus ojos en las cosas terrenales. ¿Qué vale? El oro es valioso, por eso me dan mucha plata, por eso puedo comprar muchas cosas. Pero aquí están hablando del templo. El templo que Dios hizo, que tiene el valor que Dios tiene. Dice, insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Jesucristo es quien nos santifica a nosotros. No confundamos las cosas materiales. Miren, el venir a esta congregación no te santifica.
El ser parte de casa Josué no te santifica. El llegar a tu coinonía no te santifica. No es tu coinonía la especial. Es Jesucristo quien te santifica. Miren, Éxodo 31:13 dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Miren, ustedes no se pueden santificar a ustedes mismos. Yo no puedo. Él es el que nos santifica a nosotros. Es Él. Ezequiel 20:12: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. 2 veces. Pero hay una tercera. En Levítico 28 dice: y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, el Señor, que os santifico. Miren, es el Señor quien nos santifica, es Él quien nos limpia, quien nos purifica. Cuando venimos en oración y decimos: Señor, a los pies de tu cruz, estamos tocando el lugar, estamos tocando ese altar donde fue sacrificado Jesucristo. Ahí somos purificados, ahí somos limpiados, ahí obtenemos nuevamente esa naturaleza que se perdió en el Edén. Y vamos siendo transformados día a día, hasta el día de Jesucristo, en que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Unos van a despertar primero, luego otros, primero despierta y luego los que están, abrir y cerrar ojos. Y vamos a tener ese sueño donde vamos a gritar, vamos a cantar, vamos a glorificar al amado de nuestras vidas. Entonces, el purificarnos es un anhelo y un deseo de estar presentables delante de aquel que nos amó primero. Amén. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, queremos ser limpios. Pero no es un querer ser limpios solo para decir que estamos limpios ante los demás. Ser limpios es porque quiero estar contigo. Tú eres quien me santifica. Padre, delante de ti, Señor, no delante de mis hermanos, no delante de nadie, delante de ti, Señor, yo quiero ser limpiado, Señor. Quiero venir a los pies de la cruz de Cristo. Quiero abrazar tu cruz, quiero abrazar tu altar. Quiero, Señor, que tu palabra, ese candelabro, Señor, quiero que tu agua, Señor, tu palabra, anhelo en ese inciensario, Señor, en esa oración, presentarme delante de ti genuinamente, Señor. Señor, en esa mesa de los panes, en todo tu tabernáculo, presentarme y ser santificado, Señor, ser purificado. Anhelo ser tuyo. Señor, si yo todavía tengo problemas para ver, si yo tengo problemas porque me deleito en las cosas del mundo, Señor, quiere decir que yo estoy viendo erradamente, estoy viendo equivocadamente las cosas, no te estoy viendo a ti. Si no hay dolor en mi corazón al hacer lo malo, Señor, es porque estoy insensible, es porque tengo lepra, es porque estoy sucio, Señor, es porque no estoy puro, Señor. Y el único que me puede hacer sensible eres tú, Señor. Tú eres quien me santifica. Tú eres el que hace la obra en mi vida. Señor, tú eres el que hace. Te necesito, Jesús. Necesito de tu sangre poderosa en mi vida, que me transforme, que me limpie, que me haga a tu imagen, que me ayude, Señor, a vencer. Eres tú, Señor.